que por la Ah, ya, computadora. ya. ¿A ¿Qué qué es salí de eso? la reunión? No. Ya. ¿Para qué? Pero no, que nos vea. No, es que ¿para qué? ¿Qué mayor? ¿Para qué? Así que nos ve. No, pero es que estamos hablando con la Cris, no hay nadie todavía. Somos los dos. Si no, nos vamos a ir. No, no han entrado todavía, ¿no? Hola, Hare No, Krishna, Ah, estoy hola. ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Estoy aquí con unas aquí. amigas que he invitado a tu Muy conferencia, bien, porque la anterior vez me ha encantado mucho. Buenas noches. Buenas mucho noches. gusto, qué bien, Ya. me Estamos en alegra. grupo. Hola. Hare Krishna, Les voy a pasar después el link para tu próxima conferencia. muchas gracias, No, gracias bienvenidas, a ti. Gracias a ti. Haribol, bienvenidas. Haribol. gracias. Nombres divinos de Dios. Quiere decir. Haribol. Yo a mis controles le iba a decirles, estoy en casa de la señora Susi, no se preocupe. Cuando salgo aviso. Ya los hemos saludado. Ya, ahora. Qué bien que estén conectadas. Sí, estamos. Vamos a guardar unos minutitos a Ok. que se conecten algunos otros estudiantes. ¿Usted da estas charlas siempre? Bueno, hemos empezado con este programa de martes y jueves y se ha hecho un curso introductorio dividido por temas. Entonces, en estos temas a mí me han invitado a dar la charla. Y va a haber algunos otros temas en los que seguramente va a haber otros oradores, pero también yo creo que sí voy a estar conectado con ustedes más adelante, si ustedes gustan. Vamos a tener... Claro, por supuesto, por supuesto. Ay, gracias. Vamos a estar el próximo Le cuento mes. que yo lo he escuchado. Ah, perdón. Adelante. Les decía que yo lo escuché hace muchos años en Cochabamba y me gustó muchísimo su charla, por eso estoy aquí de nuevo firme. Bueno, le agradezco. Qué Nada que bien, agradecer. Es mérito tuyo únicamente. qué bien. Ay, Claudia también está conectada. Claudia está en Cochabamba. Ah, ¿Cómo sí. estás, Claudia? Muy buenas noches, ¿cómo está Puri? Hare Krishna a todos. Hare Krishna. Ah, eso. Qué bien, excelente. ¿Quién se ha salido? Hola, Cris. Hola, ¿qué Ya. tal? Yo también voy a apagar, si no, el micrófono y todo para que se escuche mejor, ¿no es cierto? Ya. Por lo menos el video. Ah, ya, pero vos te has salido, yo no te veo. Qué raro, mira, no sé cómo voy a manejar esto, pues, no sé. Pero te escucho. ¿Sabes que has apagado al revés? Has apagado tu video y has dejado el micrófono prendido. Y tenemos que hacer al revés. ¿Quieres que apague el micrófono? Claro, cuando empiece la conferencia hay que apagar el micrófono para poder escucharlo mejor, para que no Ah, haya ruidos, no salga ruidos. Pero el video no hay necesidad. ok, lo dejamos entonces. La imagen hay Pero que apago Ya, el micrófono, ok. ya, Es la muy imagen. guapa. espérate. Ya, voy.
Bien, entonces, de principio, entonces ya todos nos conocemos. Se ha conectado también Advaita Das, Prabhu Advaita, desde la República Independiente del Chapare. Y tenemos en Santa Cruz, Susana, con sus amigas. Bluetooth mode. Cristina está conectada. Wait connecting. Está Claudia. Y de todas maneras, mientras se van conectando algunas otras personas que puede que estén intentándolo, ahí está Carlos conectando también. Vamos a rememorar un poco lo que hemos avanzado, pero bien a la rápida. Voy a permitirme silenciar algunos micrófonos solamente para evitar ruido. Entonces, estamos haciendo un repaso de lo que es el conocimiento de los Vedas. Y aunque es un conocimiento muy extenso y muy profundo, hay una vía de acceso para todas las personas. Y eso está en la misma definición de su contenido. Porque en realidad los Vedas son un mensaje divino y el Ser Supremo quiere que nos conectemos con Él. ¿Sí? Él se manifiesta en la forma de los Vedas. ¿Sí? Entonces, este es un punto muy importante. Nuestros esfuerzos son limitados, nuestras capacidades son limitadas, pero sin duda el Ser Supremo es completamente ilimitado y además que Él tiene una relación amorosa con nosotros. Justamente en este libro que es la esencia de todos los Vedas, el Bhagavad Gita, se explica esto. Se dice Suhridam Sarvabhutanam. Él es el bien queriente de todos los seres vivientes. ¿Sí? Y entonces, debido a este afecto que tiene por todas las criaturas, Él manifiesta los Vedas, este conocimiento que nos va a permitir autorrealizarnos y eventualmente también regresar, alcanzar el mundo espiritual. ¿Sí? Nosotros venimos de allá y estamos en un lugar ajeno. Este no es un lugar propio nuestro, este es un lugar extraño. Es un mundo lleno de sufrimiento y es un mundo temporal. Nosotros provenimos de un mundo donde la naturaleza del alma se manifiesta plenamente y por tanto se manifiesta su conocimiento, su eternidad y su felicidad, que son cualidades naturales del alma que en este mundo están encerradas. Estamos nosotros presos en este mundo, empezando por este cuerpo material, y por este mundo estamos presos en un mundo de sufrimiento. Nosotros que somos almas naturalmente felices, estamos en un mundo material donde el sufrimiento es parte de la naturaleza de este mundo. ¿Sí? Y también la ignorancia. Nosotros venimos de un mundo de felicidad plena y en este mundo experimentamos la ignorancia. Y por último, nosotros en este mundo experimentamos lo fugaz, lo temporal de este mundo, siendo nosotros eternos. Entonces somos entidades de una naturaleza completamente diferente a la naturaleza de este mundo. Y por eso nuestra existencia enfrenta toda clase de dificultades. Somos como peces fuera del agua. Eso está explicado en este conocimiento de los Vedas y donde hemos llegado en nuestra última clase es que
este conocimiento se transmite por una sucesión discipular a partir del propio Ser Supremo, que es la fuente, obviamente, de todo el conocimiento. Entonces se transmite en este mundo por, dijimos, 4 cadenas de sucesión discipular. Una que viene del señor Brahma, el primer ser que aparece en este universo. Otra que aparece de la consorte del señor, Lakshmi. Otra que aparece del señor Shiva, que es el encargado de destruir este universo. Y otra que aparece a través de los 4 Kumaras, 4 sabios que se mantuvieron niños para mantener su inocencia. Entonces, son estas 4 cadenas de sucesión discipular que son fidedignas. Nosotros hemos tenido la fortuna de conectarnos con la primera cadena, que es la cadena de sucesión discipular que viene a través del señor Brahma. Y hemos resumido también esta cadena que se remonta a miles y en realidad millones de años desde el principio de la propia creación a las manifestaciones a las que podemos seguirle el hilo en términos de un tiempo comprensible. Entonces, hacemos la relación, la última vez que viene el Ser Supremo como Sri Krishna, él instruye este conocimiento nuevamente y este conocimiento es transmitido por Vyasadeva, que es también discípulo de Narada, y Narada es hijo y discípulo de Brahma. Entonces, otra vez se conecta con la misma cadena discipular y de Vyasadeva, que es el que compila en forma escrita el conocimiento védico. Este conocimiento pasa por una cadena de maestros, empezando con Madhvacharya, hasta que el propio Krishna vuelve a aparecer en su forma de Chaitanya Mahaprabhu hace poco más de 500 años. ¿Sí? Y esta vez él aparece no en su forma del Ser Supremo, sino aparece disfrazado de un maestro. En idioma sánscrito se lo conoce como el gran maestro, Mahaprabhu. Y entonces Mahaprabhu se encuentra todavía, para nuestra fortuna, fresco en la memoria y en los registros. Si ustedes viajan alguna vez a la India, van a poder ver allá que todavía está muy presente. Pueden encontrar en algunos templos, se guardan sus sandalias, en otros templos se guardan sus cuentas de meditación, su rosario. Incluso la vez que se afeitó la cabeza cuando tomó la orden de renuncia, esos cabellos están guardados, ¿no? Se encuentran los escritos, los manuscritos de, que tomaron nota sus discípulos. Entonces, todo este conocimiento es muy fresco. Entonces, el último avatar del Señor Supremo, la última venida del Señor Supremo es hace poco más de 500 años y revitaliza esta sucesión discipular, ¿no? Milenaria que viene desde Brahma y la revitaliza él mismo. Y entonces tiene sus discípulos que son los conocidos como los Goswamis de Brindavan, que son unos monjes renunciantes. Y estos Goswamis de Brindavan entonces escriben las enseñanzas que reciben de él y las van transmitiendo. Estas enseñanzas son idénticas a los Vedas, obviamente puesto que el Ser Supremo es la fuente de los Vedas. Lo que escriben los Goswamis de Brindavan está en perfecta línea con el conocimiento de los Vedas y nos llega hasta el día de hoy, ¿no? A través, habíamos explicado y vamos a hablar un poco más de la venida a Occidente de Bhaktivedanta Swami en 1965. Entonces, imagínense, es muy reciente que tenemos información fresca, confiable, fidedigna de este conocimiento védico. Antes de la llegada de Swami Prabhupada, ha habido muchos intentos de entender y transmitir estas enseñanzas. De hecho, cuando Swami Prabhupada llegó,
al occidente, habrían aproximadamente 100 o quizás más traducciones del Bhagavad Gita, pero ninguna de ellas fidedigna. Y él emprende esta tarea de publicar el Bhagavad Gita tal como es, ¿sí? Del idioma sánscrito, palabra por palabra, y además con su propio ejemplo. Y ese es el tema que nos trae hoy, es decir, la función del maestro espiritual es, con su ejemplo, entonces transmitir estas enseñanzas contenidas en los libros sagrados. Hay una película muy bonita, muy interesante, que se ha hecho como un resumen de la vida de Swami Prabhupada y está subtitulada en inglés. Y si ustedes me permiten, se las quiero compartir. Entonces voy a poner aquí esta película. Seguramente varios de ustedes van a entenderla directamente con los subtítulos en inglés, pero para aquellos que no estén familiarizados con el inglés, yo voy a ir traduciendo a medida que vemos esta porción de la vida de Prabhupada, que es un film muy corto de 19 minutos. Entonces, si ustedes me permiten, es lo que voy a hacer. Voy a compartir pantalla y vamos a ver este breve repaso a la vida de Swami Prabhupada, que es el maestro que trajo al occidente por primera vez de manera fidedigna, con su ejemplo y con sus traducciones, lo que es el contenido real, auténtico de los libros de los Vedas de la India. Y esto obviamente no quiere desmerecer de ninguna manera esfuerzos que hayan hecho otras personas, incluso personas destacadas que intentaron traducir y transmitir este conocimiento, pero como hemos estado analizando y como vamos a ver posteriormente, no hacen falta solamente buenas intenciones, sino hace falta tener profundo conocimiento, profunda realización y profunda práctica de esto para poder transmitirlo en su forma original pura. Así que bueno, con el permiso de ustedes voy a poner esto en compartir la pantalla y vamos a ver brevemente esta película que nos resume la vida y misión de Swami Prabhupada. ¿Se ve en la pantalla de ustedes? Sí, Prabhu. Excelente. Entonces vamos a empezar. Aquí se escucha la voz de Swami Prabhupada, que él dice que tuvo 2 ataques al corazón cuando estaba viniendo ya a una edad anciana al occidente. Y tuvo un dolor muy agudo en su corazón y estaba a punto de morir. Entonces el movimiento Hare Krishna presenta este resumen de su vida, un tributo a su divina gracia, Srila Prabhupada, que es el maestro del que estamos hablando. Surendra Kumar dice, yo le preguntaba, ¿por qué no paras? Yo tenía mucho miedo, dice Prabhupada, la tercera noche, ¿no? Que si vuelve ese dolor, yo no podría sobrevivir. Aunque Srila Prabhupada estaba atravesando esta pena, este dolor por estos ataques al corazón, estaba determinado de cumplir la misión que se le había encomendado. Entonces, él prácticamente a los 70 años se había embarcado en un buque de carga, viniendo desde la India hasta el occidente, y es ahí donde sufrió estos ataques al corazón. Esta película se ha hecho recordando el 125 aniversario natal de él. Y este film se llama El Acharya Apoderado.
está viendo a Swami Prabhupada caminando. Y él narra que en 1922 se encontró con su maestro espiritual. Él es el maestro espiritual conocido como el Guru León, también conocido como Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, su propio maestro espiritual en esta asociación discipular. Y él cuenta en ese entonces, él era un hombre joven. Esta es una imagen de Prabhupada cuando en ese tiempo, en 1922, y él se encontró con su maestro espiritual a través del consejo de su amigo Narendra Nath, que le insistió en que vaya a ver él. En realidad, Abhay, como era el nombre anterior de Prabhupada, no quería ir porque ya había conocido a muchas personas así que no le convencían, ¿no? Imagínense, en la India hay miles de estas personas, pero cuando él se encontró con él, quedó muy sorprendido porque él le dijo: tú eres un hombre educado, tú debes ir y debes predicar en las naciones de habla inglesa. Y él le argumentó, le dijo: no, ahora somos una nación dominada y no vamos a poder hacer mientras no nos liberemos. Pero él me convenció y me dijo que la dependencia, la independencia son todos temporales. Estos son fenómenos que van y vienen en este mundo. ¿No? Y le dijo: estamos nosotros preocupados de lo eterno, no de lo temporal, para beneficiar a toda la sociedad humana. Y nosotros pertenecíamos a una familia Vaishnava, él pertenecía desde esta tradición, y estaban familiarizados con la prédica del mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es esta última encarnación de Krishna sobre la que les hemos hablado, de Mahaprabhu. Y también en el último momento, justamente una quincena antes de que su maestro deje este mundo, le volvió a escribir y le dijo: debes tratar de divulgar este mensaje entre las personas que son versadas en el idioma inglés. Y Prabhupada leyó una y otra vez esta carta. Él estaba seguro de que él tenía que cumplir esta misión que su maestro le había encomendado. Y empezó en 1944 a publicar esta revista que él la llamó De Vuelta al Supremo. Y claro, con las condiciones limitadas. Justamente cuando empezó a publicar esto, estaba en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y él trató diferentes formas y maneras de llevar este mensaje, pero él no recibía ningún entusiasmo de la propia India. Si en la India pensaban de que era una locura tratar de divulgar este mensaje en el occidente, donde la gente estaba muy alejada de esta forma tan pura de existencia. Entonces, él llegó un momento donde tomó la orden de renuncia y entonces fue conocido como Bhaktivedanta Swami. Y cuando él estaba vendiendo esta revista, él imprimía como 1000 copias, dice, pero claro, apenas se podía cubrir el costo cuando distribuía esto, no tenía ingresos. Él había tomado la orden de renuncia y él dice que le costaba imprimirla 300 a 400 rupias, ¿no? Y al principio se veía muy amarga esta misión que había recibido de su maestro. Y él solo estaba tratando, sintiendo esta amargura, pensando que quizás se equivocó al aceptar esta orden tan estricta y austera de la renuncia.
Y una vez cuando estaba distribuyendo esta revista en Delhi, un toro le corneó y lo dejó severamente herido. Él quedó desplomado en el sendero, en el piso. Tenía una herida muy grave, estaba solo. Y él pensaba, ¿qué es esto? Tenía muchos días con varias tribulaciones, tantas dificultades, tantos desafíos. Srila Prabhupada empezó a pensar, ¿de dónde voy a tener la fuerza para divulgar este movimiento de Sankirtan? Entonces lo ve aquí recitando el mantra Hare Krishna en sus cuentas de meditación. Y aquí en la escena se ve el Samadhi de Rupa Goswami en Vrindavan, donde él vivió antes de venir. Pero él no tenía el deseo de abandonar ese esfuerzo porque esa era la orden que le había dado su maestro espiritual. Y entonces empezó a traducir esta gran escritura, el Srimad Bhagavatam, que con la confianza que un día esto cambiaría el rostro mismo del mundo. Y empezó a traducir este Bhagavatam, terminó el primer canto de traducirlo y empezó a publicarlo en 3 partes. Primero salió una primera parte, luego una segunda parte. Y claro, en esa época eran linotipos, ¿no? Como los que se ven en la gráfica, no era muy fácil publicar libros. Y finalmente, cuando terminó la tercera parte, concluyendo el primer canto de 12 cantos que es esta gran obra. Entonces, cuando terminó de publicar la tercera parte, de manera automática, él sintió que su maestro espiritual, su Guru Maharaj, le dio la instrucción, ahora debes partir para América. Y entonces decidió tomar la responsabilidad que había recibido de su Guru Maharaj, aunque esta instrucción la había recibido décadas antes. Y en un sueño él recibió esta instrucción y él que tenía que ir. En ese sueño estaba Krishna en sus diferentes formas, animándole a que emprenda esta misión. Y aquí se lo ve escribiendo su diario. Este es el buque en el que se embarcó. Un buque de carga donde le dieron espacio en un camarote, una señora piadosa que era la dueña de esta empresa, Scindia Steamship. Y de esa manera es que llega al puerto de Boston. Entonces, cuando estaba en el puerto de Boston, en el buque, él pensaba, he llegado aquí, pero yo no sé cuál es el propósito. Yo no tenía mucha esperanza porque era una tarea muy difícil, pero de todas maneras voy a intentarlo. Ahí se lo ve a él caminando por las calles de Boston. Yo tenía unos pocos libros y solamente tenía 40 rupias. En ese entonces eso era el equivalente de $7, es todo el dinero que él tenía. Imagínense, para vivir después a Nueva York. Y él se mantuvo vendiendo estos libros durante todo un año, no tenía ni un amigo y estaba viviendo en un departamento con gran dificultad. Y ni siquiera sabía él cómo iba a alcanzar a pagar la renta el alquiler del mes siguiente. Y en un momento dado, su máquina de escribir, su grabadora, todo esto le fue robado allá en Nueva York. Y de esta manera, yo quedé muy deprimido y yo iba a la oficina de la compañía de los barcos preguntando
¿cuándo parte el próximo buque a la India? Pero yo pensaba, aguantaré, esperaré un poco más antes de tratar de volver. Sin embargo, mi maestro espiritual quería esto. No es que él ha muerto y se ha ido. Eso no es el plano espiritual ni la comprensión espiritual. Incluso los seres corrientes nunca morimos. En el Bhagavad Gita se da este verso, Naham Yate Ham Yamane. ¿Qué decir de tal personalidad exaltada? Pero yo tenía plena fe de que mi Guru Maharaj está conmigo. Yo nunca he perdido esta fe. Él es su maestro espiritual y él siempre sentía que él estaba a su lado. Yo nunca sentí que yo estaba solo. Si nos mantenemos apegados a la memoria del maestro espiritual, entonces permaneceremos fijos. No importa lo que pase. Por eso ustedes no tengan miedo de las tribulaciones que van a venir. Sigan adelante. Krishna les dará protección. Esa es la promesa de Krishna. Ahí está citando otra vez el Bhagavad Gita. Puedes declarar osadamente al mundo entero que mi devoto jamás será derrotado. Eso dice Krishna en el Bhagavad Gita. Decláralo. Entonces, claro, está mostrándose imágenes de la Segunda Guerra Mundial, bombardeo a Japón, todas estas cosas que estaban aconteciendo. La gente sufre. ¿No? Ya sea, hubo también una ola de calor ya en esa época, incendios, se muestran aquí todas las cosas que ocurren en este mundo. Este movimiento para la conciencia de Krishna debe ser divulgado. Continuemos esta lucha con la conciencia de Krishna sin desánimo. Tenemos que luchar y cantar Hare Krishna y todo estará bien. Y entonces empezó en 1966, al año siguiente, a dar una conferencia en un almacén y viviendo en un departamento que se encontraba en el número 26 de la Segunda Avenida de Nueva York. Y aquí son imágenes de ese entonces. Así estos jóvenes empezaron a asistir a estas clases y a cantar el mantra. Estos muchachos y muchachas americanos empezaron a cantar. Esta es una filmación del lugar donde estaba este lugar. Y empezó después a hacer su kirtan en la Plaza Tompkins Square con estos jóvenes que se habían empezado a practicar. Y aquí se lo ve cantando en Tompkins Square. Es una plaza en Nueva York. Empezó a cantar este mantra Hare Krishna. Y cantaba durante 3 horas. Con una pequeña mridanga, pequeñita, como un tambor. Y estos muchachos americanos se congregaban y gradualmente se unieron. Y todavía está incrementando. Y aquí se ven algunas fotos de cómo los estudiantes en todo el mundo empiezan a cantar. Empezaron en Nueva York y después tuvieron una rama en San Francisco, otra en Los Ángeles, en Santa Fe. Y así se empezó a crecer por diferentes ciudades del mundo. Y hoy hay prácticamente en todas las ciudades del mundo importantes. En Buffalo, en Nueva York y luego aquí, Israel.
Y en este periódico, el Times de Londres, decía que el canto de Krishna está sorprendiendo a Londres. Sí, estas son imágenes del canto. Y finalmente lo logró. Srila Prabhupada encontró un éxito inesperado, sin precedentes. Y la causa de su éxito, como la describe Srila Prabhupada, dice, el único crédito es que yo intenté presentar el Bhagavad Gita tal como es. Yo no lo adulteré ni lo cambié. También hice lo mejor que pude para sinceramente seguir las órdenes de mi maestro espiritual. Los acharyas, los maestros que dan ejemplo, nunca mueren. Viven por siempre e inspiran a millones a través de sus enseñanzas y sus instrucciones divinas. Y le preguntan, ¿qué pasará con este movimiento cuando usted muera? Es el Festival de las Carrozas de Ratha Yatra. Yo nunca moriré. No, y él dice, nunca moriré, yo viviré en mis libros. Y, y ustedes los utilizarán. Y Prabhupada vivirá siempre en sus instrucciones, y los que siguen esas instrucciones vivirán con él. Entonces, esta es una breve película, humildemente dedicada a su divina gracia, a Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el fundador acharya del movimiento en todo el mundo conocido como Hare Krishna. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Entonces aquí hemos presentado un poco un resumen de la vida de Swami Prabhupada. Y si ustedes quieren hacer alguna pregunta, adelante, por favor. Entonces, ¿se pudo comprender? ¿Se entendía? Susana, ¿se escuchaba? Hola, ¿están ahí? Hola, sí. Ah, perfecto, muchas gracias. No, hemos Perfecto. escuchado muy bien. Tu video estaba bueno, de Prabhupada, de Ah, Swami. qué bien, maravilla. Sí, sí. ¿Algún comentario o alguna pregunta quieres hacer? No, yo pienso que, bueno, todos los maestros están aquí en la tierra para darnos una gran enseñanza maravillosa y realmente cada uno tiene que seguir las enseñanzas de su propio maestro. Me parece muy bien lo que tú has dado, ¿no? Y él se lo que ha hecho eso, y la obediencia es lo que llama la atención, es maravillosa, ¿no? Es obediencia a su maestro, que a pesar de tener muchos problemas, ¿cómo siguen? ¿Cómo tienen esa voluntad de seguir a su maestro, esa fe, esa devoción, el bhakti que tienen hacia su maestro? Es lo que nosotros tendríamos que conseguir, ¿no? Ese amor que tenemos a Dios, esa entrega plena. Eso es lo que es realmente maravilloso, lo que impacta, el amor. Cierto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias a ti. ciertamente. No sé si alguien más quiere
mencionar algo o preguntar alguna cosa sobre esto? Claudia, ¿tú quieres decir algo? ¿Te gustó esa película? Comparto con la opinión de la persona que habló antes. Es increíble, ¿no? Cómo la fe realmente se puede lograr todo creyendo en el maestro espiritual y teniendo esa fe, ¿no? Cómo lo ha logrado, me pareció increíble. Gracias. Ah, excelente, cierto es. Sí, este es un tema muy importante. Entonces, los Vedas también explican eso. Dice, Yasya debe para bhaktir, yata debe tataguro. Tasyaite katitahyarto prakashante mahatmana. Es decir, que no solamente uno debe confiar en el contenido de la escritura sagrada, sino debe confiar en lo que el maestro espiritual, y se está refiriendo en este caso a un maestro espiritual que está perfectamente conectado con Dios, porque también puede haber diferentes niveles de maestros. Y sobre esto vamos a hablar brevemente. Pero no sé si Cristina quería decir algo. Cristina, ¿está ahí conectada? ¿Quieres decir algo, Sí, Cristina? sí, por favor. Adelante. Yo quería preguntarle, Prabhu, Ujú. ¿cuándo fue que Srila Prabhupada dejó su cuerpo? Eso fue en 1977, en noviembre del 77. En Estados Unidos. No, en Brindavan, en la India. Ajá. ¿Y hay alguna otra persona de la categoría de Srila Prabhupada que lo sigue ahora, su sucesor? Es muy buena pregunta. En realidad, cuando se fue Prabhupada, algunos de sus estudiantes acudieron a condiscípulos de Prabhupada, porque su maestro, que hemos visto aquí, en quien él tenía toda esta fe, Bhaktisiddhanta Sarasvati, tuvo muchos discípulos y entre ellos 108 discípulos principales. Entonces, algunos que, bueno, tengo que humildemente agradecer a Krishna que tuve también la oportunidad de conocer a uno de los hermanos de Prabhupada, que fue mi maestro, su divina gracia, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Rakshak Siddhardev Goswami Maharaj, Bhakti Dayita Madhava Goswami Maharaj. Varios de los hermanos espirituales con discípulos de Swami Prabhupada todavía estaban presentes en el planeta cuando él se fue. Entonces, algunos tuvimos esta fortuna de poder conocer a algunos de estos hermanos y también algunos de ellos iniciaron. Por ejemplo, aquí está conectado el Prabhu Advaita, que él también se inició con Shivakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Y también han habido maestros destacados, discípulos de Swami Prabhupada y discípulos también de algunos de sus condiscípulos. Entonces, es toda una generación. Y en el momento presente, si bien ya no sobreviven con discípulos de Swami Prabhupada, hace pocos años ya se han ido los últimos, sí hay discípulos de los discípulos. Y esta es la sucesión discipular. Y justamente es importante aclarar este tema. Resumiendo, hay tres clases de maestros en términos de su avance. Están los maestros que son completamente autorrealizados, ¿no? Como el caso de Swami Prabhupada, que son almas que tienen este amor puro por Dios y pueden sacrificar su propia vida porque están fijos en este deseo de servir al Señor, ¿no? Y están firmes en esta conducción. Se puede decir que son almas que viven en realidad en el mundo espiritual y que están solamente mirando desde el otro lado, desde el mundo espiritual, están mirando este mundo de una manera compasiva. Entonces a ellos se los llama Uttamadikaris o almas completamente perfeccionadas o liberadas, ya sea que eran liberadas desde un principio o que en virtud de su amor se llegaron a liberar, ¿sí? Después hay un maestro que está en una plataforma intermedia. Se puede decir que tiene
un pie en el mundo espiritual y un pie en el mundo material. A este se llama el devoto intermedio. Es alguien que está en el progreso de ir al mundo espiritual, pero todavía está conectado a este mundo. Y hay un tercer tipo de practicante que en algunos casos, cuando uno no encuentra un maestro de primera clase o de segunda clase, puede todavía recibir guía de un maestro de tercera clase que se llama Kanishta Adhikari. El Kanishta Adhikari tiene los dos pies en este mundo, pero tiene su mirada en el mundo espiritual. Es como una persona que nunca ha estado en un sitio, pero puede dar indicaciones sobre cómo llegar a este sitio, ¿no? Por ejemplo, ustedes están en diferentes ciudades y de repente quieren viajar, no sé, a otra ciudad, a Oruro, y quizás una persona que nunca ha estado en Oruro les puede indicar por dónde ir, ¿sí? Ahora es diferente la experiencia con alguien que ha estado ahí y es diferente la experiencia con alguien que vive, que es de ese sitio. Entonces, así las almas que son residentes del mundo espiritual, entonces pueden a uno dar testimonio de primera mano, son asociados del Señor Krishna, ¿sí? Pero igual uno tiene que tomar con gratitud lo que puede. Obviamente uno debe siempre aspirar a algún momento conocer y servir a una de estas almas liberadas, pero en tanto uno tiene que aprender de algún devoto que sea más adelantado que uno. Este es el tema fundamental, Cristina. Entonces, hay de hecho maestros espirituales actualmente. Hace poco nos ha visitado Atulananda Maharaj, que es un discípulo de Swami Prabhupada, un discípulo muy inspirado que es maestro espiritual y que nos ha estado animando e inspirando con sus clases recientemente en su gira por Bolivia, ¿no? Y esperamos y hemos tratado de hacer eso, de que siempre nos visiten maestros espirituales, y es algo que recomendamos a todos ustedes, tratar de conocer estos maestros espirituales, tratar de servirlos, y llega el momento en el cual uno establece una conexión con alguno de ellos. Es una cosa así que se da, ¿no? No es algo forzado, pero sí cuando uno va conociendo diferentes maestros, tiene una afinidad natural y particular por uno de esos maestros y entonces empieza a seguirlo. Y eso es Ya. Cristina. Yo tengo otra pregunta más, Prabhu, si usted me permite. Por favor, adelante. Estamos viviendo en un mundo todo revuelto, Ujú, toda la clase de contradicciones y corrupción y perversiones de toda clase. ujú. Dentro de este mundo, así como está, ¿existen todavía esas almas puras de las cuales está usted hablando? Sí, totalmente. Porque estamos viviendo esta era que, como habíamos mencionado antes, se llama Kali Yuga. De las Sí, 4 eras que son como las 4 estaciones, esta era es la era más degradada. Y eso que Kali Yuga recién está empezando, o sea, lo que viene después es mucho más grave. Pero hay un viejo dicho, a grandes males, grandes remedios. Entonces, lo que pasa es que obviamente el Señor Supremo sabe esta condición nuestra y por eso también hace más fácil el proceso de avance espiritual. Fíjense lo que los yogis tenían que meditar en medio de las nieves, el hielo, sin ningún alimento y pasándose años en grandes austeridades, uno puede obtener ese beneficio cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare cierto. Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, es una medicina más potente. Cuando alguien está muy enfermo, necesita una medicina muy potente. Entonces, en cierta forma, nosotros somos los más bendecidos porque en un corto periodo que es esta vida, podemos despertar nuestro amor por Krishna, lo que tomaba siglos o milenios en otras eras de grandes sacrificios. Entonces, hoy en día, justamente el Señor Krishna, como viene como el gran maestro, como Mahaprabhu, ha hecho este proceso muy sencillo para nosotros.
todo aquel que siga, en realidad, cualquiera de nosotros, si sigue fielmente el proceso, avanzará gradualmente con sinceridad y va a llegar a la perfección. Eso es. Gracias. Muchas gracias, Cristina. A usted, Prabhu. Ok. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Ok, entonces, la mayoría de ustedes creo que ha tenido la oportunidad de conocer a Tulananda Maharaj, y justamente recientemente se ha recordado su aniversario. Sí, lo han festejado en muchas partes del mundo y especialmente en Santiago de Chile, donde se ha hecho una gran celebración, una hermosa celebración a la que ustedes pueden también acceder a través de YouTube o alguna de las grabaciones que está circulando. Seguramente Madhupriya puede compartirles algo de enlaces de YouTube en el grupo de estudios para que ustedes puedan ver. Pero así como Cristina preguntó, hay así estos maestros que están practicando y están muy avanzados en esta práctica. Algunos están en, ah, en niveles difíciles de siquiera comprender para nosotros. Entonces, ellos nos inspiran para seguir esta práctica, y también ellos están divulgando esta práctica en diferentes partes del mundo. Entonces, Atulananda Acharya Maharaj es un devoto que, bueno, tuve la fortuna de conocer hace más de 40 años, y él definitivamente es un maestro muy inspirador. Él no solamente aprendió de Swami Prabhupada, claro, su maestro principal, pero él tuvo también la oportunidad de estudiar con Bhakti Rakshak Deva Goswami Maharaj, con Shri Pramod Puri Goswami Maharaj, ha estado con Bhakti Vallabha Tirtha Maharaj, ha conocido así Bhakti Vaibhav Puri Maharaj, ha tenido la oportunidad de aprender de varios de los condiscípulos también de Swami Prabhupada y algunos de los maestros más destacados. De hecho, en el próximo mes de abril, entre el 22 y el 27, hay un encuentro de algunos de estos maestros en México para conmemorar el 150 aniversario de Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, del maestro de Swami Prabhupada. Y vamos a tratar de animar a varios de estos maestros también que visiten Bolivia, que estén más cerca de nosotros para que nos puedan ayudar. Así que mantengámonos todos unidos, hay que pasar la voz a otros, hay que tratar de divulgar este conocimiento, y parte importante de la práctica es la asociación. Donde uno esté debe juntarse con otros practicantes de la conciencia de Krishna. Y, por ejemplo, aquí hay algunos que están, como Prahlad Nishinga está en Colombia, ahí en Pereira. Susana y sus amigas, entiendo, están en Santa Cruz. Claudia está en Cochabamba. Fabiola está en La Paz. Carlos Anse, ¿dónde? ¿En Cocha? Sí, en Cochabamba. Qué bien, Carlos. Entonces, fíjense, hay programas en todas estas ciudades. Por ejemplo, en Cochabamba nos reunimos los días sábados. Vamos a compartirles también por el enlace en la casa de Advaita Prabhu, que está conectado. Sí, él viene desde esta República Independiente a Cochabamba todos los fines de semana para que hagamos un programa allá.
Un programa muy bonito en las tardes que empieza, bueno, se empieza cantando mantras incluso desde las 5 de la tarde, pero normalmente el programa empieza a las 6 y hasta eso a las 8:30, 9. Compartimos mantras, compartimos estudio, también una cena de confraternidad con prashadam, alimento vegetariano puro. Y en La Paz también tienen actividades. Ahí participa Fabiola, está Madu, Lisette también creo que está en La Paz actualmente. Y en Santa Cruz estamos animando a los devotos y mantengan contacto con Madhava Priya, con Manmohan, para que se junten, reúnanse. Pueden hacer programas también en diferentes casas. Quizás alguna vez pueden reunirse en la casa de Susana, otra vez en la casa de Manmohan, otra vez en la casa de Madhava. Y quién sabe, más adelante se puede encontrar un lugar permanente también de reuniones. Esta es una de las instrucciones que está en los libros sagrados. Dice que uno debe mantener compañía de personas que están también en el sendero. ¿Sí? Eso es importante. Se llama sadhusanga o satsanga. Y así se estudian los libros sagrados, se comparte alimento puro, se comparten enseñanzas, se invita a otras personas a participar y algo muy importante es el canto congregacional, ¿no? Se cantan estando juntos todos el Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y también hay otras canciones, así que incrementan el sentimiento amoroso, devocional y nos aceleran nuestro progreso espiritual. ¿Mm? Así que Susi ya está haciendo eso. Felicidades. Ahí ya, yo creo que Susana va a ser como el motor allá en Santa Cruz, ¿no? ¿Sí? Bueno, sí, está muy bien tus clases, todo, ¿no? Pero nosotros en realidad pertenecemos también a una organización de la India. No sé si tú has escuchado hablar del maestro Sri Sathya Sai Baba. Sí, claro. Claro, yo he ido muchas veces a la India, he estado con el maestro Sai Baba, he tenido muchas entrevistas también con él. Y a mí lo que me interesa es la enseñanza, ya sea Sai Baba, Krishna, Rama, para mí es el mismo. Entonces lo importante es conquistar ese amor puro que tú has hablado, ese bhakti para lograr la realización. Cada uno tiene que lograr esa pureza que tiene mental, o sea, tiene que trascender los gunas, tamas, rajas y sattva hasta lograr la liberación. Y cada uno tiene que conocerse y observarse a sí mismo para poder hacer esa trascendencia, ¿no? Porque si de lo contrario estamos perdidos. Muy bien. Excelente. Muchas gracias, Susi. Entonces, bueno. Gracias a ti por tus conferencias. Gracias. Entonces, bueno, ahí en La Paz también Madhupriya les puede compartir un poco de dónde se están reuniendo, qué día están reuniendo. Y pueden así compartir prashada, compartir enseñanza, compartir los mantras. Y Carlos, pues bienvenido. Ojalá este sábado nos puedas acompañar. Aquí en Cochabamba también. Y no sé si Cristina en Cochabamba ahora o de viaje. Cristina está en La Paz, ¿no? Ah, Cristina está en La Paz ahora. Ok, entonces ahí vamos a compartir, donde haya programas, los vamos a compartir. Bien, les agradezco muchísimo. Entonces ya ha llegado nuestro tiempo. Faltan 2 minutos para las 9:30. Lo estamos trasnochando un poco, pero les agradecemos muchísimo que mantienen su interés, están conectados. Nos dan esta oportunidad también de hacer nuestro servicio a nuestro maestro espiritual. Muchísimas gracias a todos. Hare Krishna y buenas noches. Hare Krishna, Hare Hari, Hari Hare Bol. Krishna, Gracias, Hare hermano. Bol. Hare Krishna. Muchas gracias. Hare Bol, gracias. Chao, chao a todos.
Gracias. Adiós. Nos vemos el jueves. Gracias, hasta el jueves. Ya, chao, chao. Adiós. Adiós, adiós. Gracias a todos. Gracias, Prabhu. Hare Krishna. Haribo, gracias.